¿Qué es el Hanukkah? Hola. Es hora de hablar de una festividad que muchos quizás la han oído mencionar en televisión o en películas. ¿Pero sabes qué es realmente el Hanukkah? Pues aquí te explico. Así que comencemos. Hanukkah, o las fiestas de las luces o luminarias, es la tradición de origen judía, que se conmemora el milagro que ocurrió después de la victoria de los macabeos sobre el imperio seleucida. Y es que, una vez obtenida la victoria, se quería purificar el segundo templo de Jerusalén, por lo que debían encender un menorá, pero solo tenía aceite de oliva para un día. Por lo que mientras que buscaban hacer aceite para la menorá, sucedió un milagro. Y fue que el aceite mágicamente perduró 8 días. Y por eso se conmemora el Hanukkah. Ya que sucedió un milagro después de una cruenta persecución religiosa. E incluso para muchos esta fue una de las primeras veces que los judíos tuvieron que luchar por sus creencias religiosas y no por sus vidas. Pues hay dos versiones. Una tradicional y otra histórica. La tradicional es: con la muerte de Alejandro Magno, existió un conflicto entre sus generales, por ver quién se quedaba con el gran imperio que había creado. Por lo que, se decidió dividir el imperio en varios estados independientes. En Egipto, gobernó Ptolomeo y su dominio abarcaba también Judea. Su dinastía perduró hasta el año 198 a.C., cuando Ptolomeo V fue derrotado y expulsado por Antíoco III, mejor conocido como Antíoco el Grande. Mientras que Antíoco gobernó, no hubo tantos cambios, e incluso la tolerancia religiosa fue buena. Pero todo cambió cuando ascendió al trono su hijo Antíoco IV Epifanes. Que él decidió que su reino debía ser todo helenístico, por lo que decidió prohibir el judaísmo, sus tradiciones y obligarlos a comer cerdo a los judíos, por ejemplo. Por lo que no es de sorprendernos que muchos judíos se rebelaran contra Antíoco. Entre ellos fue el rabino entre paréntesis, algunas versiones aseguran que no era rabino, sino un cohen, o sea sacerdote judío, cierro paréntesis. Macatías ben Johanan junto a sus hijos comenzaron una rebelión contra el ejército griego. Aunque en números eran menores, pero habían logrado hacerle frente al ejército griego. Y cuando murió Macatías, lo sucedió su hijo Yehuda Maccabi, que tiempo después fue conocido como Judá el Martillero, quien logró expulsar al ejército griego. De esa victoria, no hubo mucha celebración, debido al gran costo de vidas, y el templo de Jerusalén había sido profanado en un intento de edificar un templo para el dios Zeus. Por lo que debían purificar el templo, y se debía comenzar a limpiar y restaurar los utensilios del templo. Pero a la hora de encender el menorá, no había aceite de oliva suficiente para más allá que ese día. Por lo que se comenzó a fabricar. Sin embargo, ocurrió el milagro. El aceite duró 8 días, pareciera que cada día la jarra del aceite de oliva se volvía a llenar. Por lo que se consideró un milagro. Un milagro que Dios no los había abandonado, y que este milagro era una señal que estaba con el pueblo judío. Aquí tengo que aclarar que esta historia no se encuentra en la Torá, ya que sucedió mucho después de que fuera escrita. Pero sí aparece en el Talmud, e incluso en el libro de los Macabeo I, de las Biblias católicas romanas y ortodoxas. Con respecto a la versión histórica, pues se asegura que más bien fue un conflicto entre los judíos helénicos con los judíos conservadores en Judea. El conflicto pasó a ser una guerra civil, por lo que tuvo que intervenir Antíoco IV. Y que Antíoco IV fue pragmático. Por lo que le apostó y ayudó a los judíos helénicos a ser los principales o los dominantes en Judea, ya que a ellos sí podría controlarlos. De ahí, la historia no cambia mucho con la tradicional. Lo que sí cambia los motivos de la celebración, ya que muchos consideran que esta celebración fue para celebrar el solsticio de invierno, debido a que se oscurece más temprano. Sería una influencia del paganismo tanto griego como babilónico. Otros aseguran que el Hanukkah se celebró porque no se había logrado celebrar las fiestas del tabernáculo o conocido como Sukkot, y el Shemini Atzeret, que se celebran del 15 al 22 de Tishrei entre paréntesis, primer mes en el calendario judío, cierro paréntesis. Que esta fiesta dura 8 días, por lo que ustedes deciden cuál versión les gusta más. Existe un debate.
Para muchos Hanukkah significa dedicar o inaugurar, pero para otros significa ellos descansaron. Otras versiones aseguran que significa rededicación, mientras que algunos aseguran que significa educación, ya que hace referencia como los rabinos judíos tratan de inculcar en los jóvenes o estudiantes las ideas de perseverancia, alegría por las festividades, entre otros valores morales. Un dato extra es que la palabra Hanukkah no existe una palabra común a la hora de escribir, ya que la versión más conocida es lo que ves en la pantalla. En varios idiomas cambia la forma de escribirla. Esta celebración se basa en el calendario lunar hebreo, por lo que comienza el día 25 de Kislev, entre paréntesis, el tercer mes del calendario judío, cierro paréntesis, y finaliza el 2 de Tevet, entre paréntesis, el cuarto mes del calendario judío, cierro paréntesis, que en el calendario gregoriano puede ser que sea a finales de noviembre o a principios de diciembre o a veces a finales de diciembre. Por lo que muchas veces el Hanukkah coincidirá con el Día de Acción de Gracias o en Navidad. Por ejemplo, este año el Hanukkah comenzó el día domingo 28 de noviembre y terminó el día 6 de diciembre. Según la tradición judía, el día comienza al atardecer, por lo que deben ser encendidas en la noche. Aquí existe un debate si es menorá o ukiyá, ya que las memoras poseen 7 brazos, mientras que el ukiyá posee 9 brazos. Por lo que son dos cosas muy diferentes. Aunque al final muchos usan el menorá, por lo que se comienza a encender el ukiyá de izquierda a derecha. La vela central o el shamash es la que se usa para encender todas las demás. Como ves en el video, en total dura 8 días. Hay dos corrientes dentro del judaísmo sobre cómo debe encenderse el ukiyá. Pues una corriente asegura que deben ser una vela por día que se debe encender. Ejemplo, una en el primer día, 2 en el siguiente día, hasta llegar las 8 velas del octavo día, por lo que al final se encenderían 44 velas, sin contar las 36 del shamash. Ya que al no contar el shamash, no se elevará al rango del Sabbat, o sea volver el Hanukkah una festividad religiosa. Por lo que siempre notarás que en el ukiyá, el shamash posee una posición más alta que las demás velas. Mientras que la otra corriente es de que se debe encender las 8 velas, y que se consuman, y reemplazarlas al día siguiente con nuevas, hasta llegar el octavo día. La mayoría de judíos siguen la primera corriente, aunque hay una tercera, que es encender 8 velas en el primer día, 7 en el segundo día, hasta llegar a una vela en el último día. Aunque no es muy practicada esta corriente, ahora el ukiyá se coloca enfrente de la ventana más cercana a la puerta, ya que es una forma de testificar o anunciar a todo el mundo que ocurrió un milagro. Aunque hay excepciones como los judíos en la Segunda Guerra Mundial, que debían realizarlo a escondidas en los países dominados por el eje. Aquí surge un problema, ya que las velas no deben ser encendidas en el Sabbat. Así que lo que hacen es usar lámparas o velas grandes, para no violar el Sabbat. Así que no olviden que las velas deben arder, aunque sea media hora en la noche, por lo que usan velas grandes, y las encienden antes que oscurezca, para así no violar el Sabbat. Volviendo a la celebración, pues hacen comidas freídas en aceite de oliva, se regala dinero u otras cosas, y los niños juegan con el dreidel, que es una clase de perinola. Aunque no es una celebración religiosa, se emiten bendiciones al encender las velas. Así como el Anerot Arulú y el Maoz Tzur, que son una clase de himnos para el Hanukkah. Por lo que es una gran fiesta, que se reflexiona sobre la libertad de culto así como la lucha del pueblo judío. Este es un debate que muchos cristianos han tenido, aunque es estéril, porque la lógica indica que Jesús como buen judío debió practicarla hasta que falleció. También en la Biblia, si uno lee en el Evangelio de San Juan capítulo 10, versículos 22 y 23 dicen: Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Por lo tanto, sería ilógico, hasta raro que Jesús no hubiera participado en esta celebración. No. Debido a que no es una celebración con fines religiosos, sino más bien de conmemoración sobre la victoria y su libertad religiosa como pueblo. Por lo que ningún judío está obligado a celebrar el Hanukkah. Sin embargo, hay corrientes del judaísmo que sí lo consideran una tradición religiosa, por lo tanto una obligación religiosa. Eso explicaría por qué en Israel es una celebración nacional, e incluso las escuelas judías no hay clases desde el primer día. Bueno, esto sería todo. Esta es una tradición muy interesante. Yo solo les deseo un feliz Hanukkah a todos los judíos que me ven. ¿Y tú, qué opinas?
Comenta, dale like, comparte este video y suscríbete a mi canal, como a mis redes sociales que ves en la pantalla o que puedes encontrar en la descripción, eso me ayudaría mucho en mi crecimiento como youtuber. Hasta la próxima.